Amigos de Público.bo, estamos nuevamente en una entrevista especial con María Fernanda Gallego. Ella es politóloga, es coordinadora del Instituto de Ciencia Política en Bogotá y nos va a comentar, nos va a analizar sobre todo qué pasa con Colombia después de la segunda vuelta, con una inédita participación de los electores, con récords en votación para los candidatos que llegaron al balotaje, pero con una incógnita muy grande. ¿Qué va a pasar con este hermano país de Colombia a partir de los resultados que se han conocido anoche? Bienvenida, María Fernanda, perdón, te doy una bienvenida muy especial y necesitamos saber de tu parte qué va a pasar con Colombia después de la segunda vuelta. Cacho, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá otra vez. Y bueno, pues ¿qué va a pasar con Colombia después de la segunda vuelta? Llevamos 2 semanas de una intensa jornada electoral donde vimos que los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro pues tenían que capturar una masa adicional de votantes que en este caso estaban con Federico Gutiérrez o con el otro candidato que era Sergio Fajardo. Y bueno, ayer a las 4 de la tarde se cierran las urnas y tenemos un nuevo presidente que es Gustavo Petro y una nueva vicepresidenta que es Francia Márquez, los representantes de la izquierda en Colombia. Pues Cacho, si me preguntas qué viene después, yo creo que lo primero que debemos pensar es en el tema de una oposición. Colombia está 50-50, entonces hay un 50% que está con el firme propósito de ser oposición, de hacerle seguimiento a lo que propone Gustavo Petro, porque no es solamente que no estén de acuerdo con él, sino que no están de acuerdo con el modelo de país que ellos proponen. Entonces es una oposición que seguramente le hará un seguimiento muy de cerca a esas propuestas que tiene Gustavo Petro, que en parte son alarmantes, de una u otra forma, porque atacan un poco el sistema económico del país, el tema de acceso a las rentas, por ejemplo, petroleras, entre otros asuntos que son llamativos. Entonces la consolidación de esta oposición es fundamental, pero entonces lo que se viene también es un tema de protección a las instituciones, de rodear las instituciones y fortalecerlas para que, digamos, estos ánimos, digamos, que se le ha adjudicado un poco a Gustavo Petro de querer un poco interrumpir con esa estabilidad democrática o esa estabilidad institucional, pues no tenga efecto sobre el país. Y ese es un rol y un papel fundamental que va a tener la oposición. Y pues también hacernos las preguntas importantes sobre lo que realmente implican las propuestas de Gustavo Petro. Y si esto realmente va a llevar a que Colombia siga avanzando por la senda de la productividad, de la competitividad, del desarrollo económico y pues del bienestar social de los colombianos. En este contexto de altísima polarización, María Fernanda, ¿será fácil la construcción de consensos como ha anunciado anoche en su primer discurso como presidente electo Gustavo Petro? Bueno, pues realmente, efectivamente, anoche en su discurso llamó a un gran pacto nacional, llamó, pues, digamos, a discutir en la Casa de Nariño a todos los gremios u opositores que no habían estado de acuerdo con él y pues a los otros que fueron candidatos. ¿Qué tan fácil va a ser? No sabemos qué tan fácil pueda llegar a ser lograr un consenso entre dos visiones tan diferentes de país. Y si realmente se van a poder sentar en la mesa, porque hay muchos intereses de por medio. Entonces, que si bien es un buen síntoma el deseo de hacer acuerdos con la oposición o con quien no está de acuerdo con él, eh, realmente creo que va a ser muy difícil, porque son dos visiones de país muy diferentes, que requieren de estrategias y posiciones eh, totalmente contrarias. Entonces, toca ver ahí, realmente esperemos lo mejor y que sí se logre llegar a algún acuerdo para que, digamos, ese otro 50% del país también se sienta representado en un gobierno de izquierda o en un gobierno como lo es el de Gustavo Petro. No lo ves fácil. O sea, tu predicción es que no va a ser fácil la construcción de consensos. No, realmente es que siento que no va a ser tan fácil como pues parecía ser que él lo veía anoche en su discurso. Perfecto. Y hablando de la oposición, ¿quién crees que va a liderar la oposición en Colombia? ¿Va a ser Rodolfo Hernández? ¿Va a ser Federico Gutiérrez? ¿Va a ser María Fernanda Cabal? ¿Quién crees tú que va a manejar los hilos de la oposición de aquí en más? Bueno, anoche creo que la mitad de Colombia también se está haciendo esa misma pregunta.
Es una buena pregunta porque cuando Rodolfo Hernández hizo su discurso no cogió las riendas de esa oposición. Incluso pues no se sabe, parece que sí él va a entrar al Congreso como parte de nuestra Constitución, el que queda de segundo entra a Senado, pero no, digamos, no agarró esas banderas. Quien las cogió de primeras fue María Fernanda Cabal. Salió a decir que ella iba a hacer oposición, que ella era la que iba, digamos, a contrariar a Petro en esas propuestas que según ella pues son nefastas. Entonces, bueno, podría ser ella. Federico Gutiérrez ha salido con un tono, lo felicitó, salió con un tono conciliador, le dijo como usted tiene más o menos el deber de este país. Entonces, seguramente, pues en este momento lo que más perfila es María Fernanda Cabal. Tendríamos que ver un poco cómo se desarrolla en las próximas semanas esa oposición y esa derecha que nunca ha estado cohesionada, si realmente logra cohesionarse bajo la figura de ella o si hay alguien más, por ejemplo, un Federico Gutiérrez, que sí podría cohesionar mucho más a esa derecha, porque digamos Federico Gutiérrez, si bien no pasó para ser presidente o a la segunda vuelta, pues sí representa una masa de votantes importante que no necesariamente eran los que acá en Colombia consideran los uribistas, ¿sí? Entonces de pronto logre capturar también esa masa, digamos, de votante que no se reconoce ni como uribista, ni como petrista, sino que es un votante flotante, que es de derecha y que está buscando a alguien que realmente lo represente. Entonces tenemos esos dos panoramas, pero yo creo que es muy temprano para decir realmente quién cogería esa bandera del todo y realmente lograría aglutinar a la oposición en Colombia. Ese es un aspecto muy importante que mencionas, María Fernanda, para ya ir cerrando esta entrevista. Hemos hablado del microclima político, de los líderes, de los candidatos, pero la gente, ¿cómo piensas, cómo la ves a la gente? ¿Está con expectativa, está con escepticismo, está con incertidumbre o está con esperanza? Bueno, hay un 50% del país que está con esperanza, que son los votantes de Gustavo Petro, que son los que le apuestan a ese modelo de país para la implementación del acuerdo de paz, bueno, para unos que otros desarrollos. Pero hay otra parte del país que realmente lo podría escribir que están es con miedo, porque lo que genera Gustavo Petro es una incertidumbre muy alta. No se sabe si hay si va a salvaguardar la propiedad privada, si va a cuidar los ahorros pensionales, porque ya se le ha sabido que en sus discursos ha dicho que de pronto expropia las pensiones. Entonces, claro, hay un 50% del país que tiene miedo y seguramente la salida de capital que vamos a ver en estos días va a ser el reflejo de eso. Mucha gente va a empezar a irse porque lo asocian con lo que pudo haber, con lo que pasó en Venezuela y dicen como, ¿será que esto va a seguir así? ¿Será que vamos a mantener nuestras instituciones democráticas? ¿Van a proteger la propiedad privada? Entonces, yo creo que ese 50% está en un momento de miedo, de incertidumbre, del no saber qué hacer y si realmente Gustavo Petro significa ese peligro que realmente han venido pintando sus contradictores durante toda la campaña. Entonces, es un momento difícil para los colombianos, sobre todo para ese 50% que no confía en Gustavo Petro. Pero bueno, yo creo que apenas él inicie su gobierno, los efectos se verán. Las decisiones que él decida tomar es lo que realmente moldeará pues las decisiones de este otro 50% del país que está angustiado. Muchísimas gracias, María Fernanda. Debo recordar que tú predijiste que iba a ser una campaña con un resultado muy reñido y así fue en la segunda vuelta en Colombia y ahora estás anticipando que los consensos no van a ser fáciles, que incluso puede haber una fuga de capitales de los sectores empresariales, de los sectores más pudientes en tu país. Es un panorama un poquito complicado, pero bueno, te agradecemos muchísimo por tu mirada, por tu sinceridad y por tu análisis, María Fernanda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cacho. Estaremos pronto nuevamente en contacto. Adiós. Bueno, adiós, que estén bien.